¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. Bueno, como siempre, Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias a todos nuestros amigos que continuamente nos están viendo y pues decirles que sigan pues tratando de compartir, así como nosotros compartimos con ustedes, algunas sugerencias en cuanto a cómo serían los siguientes programas. Acuérdense que la cuestión cultural dentro de la actualidad en nuestro país a veces está dejada de lado. Entonces nosotros debemos ser una alternativa para todo aquel que quiera aprender en todos los campos, ¿no? Desde las ciencias hasta las artes, inclusive, ¿no? Y por eso hoy tenemos, pues, un invitado también importante en este programa de hoy, Así es, ¿no? Carlos. Recordamos un poco, hace un tiempo con Wilmer tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en el cual los estudiantes de la Universidad María Auxiliadora iban pues a las zonas arqueológicas y culturales del distrito. Y conversando también dijimos que era importante llevarlos también a las zonas verdes y conocer un poco toda esa experiencia que ha ido gestando un grupo de profesionales para poder preservar las pocas zonas verdes que están en nuestro distrito en la actualidad. Porque es cierto, ¿no? Nuestro distrito, digamos que es muy poblado, es el distrito más poblado, podemos decirle, San Juan del Lurigancho, pero ha tenido zonas verdes en mucho tiempo y todavía existen algunas. Y hay un grupo que está haciendo bastante por ellas, ¿no? Tratando de preservarlas para que todas las generaciones tengan esa posibilidad de observar toda la biodiversidad que existía, ¿no? Aunque sean esas partes de las lomas en San Juan del Lurigancho. Ahora tenemos justamente al presidente de la Asociación Ambiental Haz tu Mundo Verde, justamente que ha trabajado mucho en este lugar de las lomas, con quien también conocimos en nuestros trayectos, ¿no? Nos referimos a Yorman Cabello Arzapalo. ¿Qué tal, Yorman? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de tu experiencia y esa iniciativa que han tenido de trabajar en esta asociación Haz tu Mundo Verde. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Wilmer? También es un gusto estar aquí con ustedes. Agradecido por la invitación. Sí, definitivamente este proceso que nos ha llevado a lo que hoy en día es Haz tu Mundo Verde ha sido un camino bastante largo, bastante complicado, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo también, pero que nos ha generado y ha brindado sobre todo mucha satisfacción. Dentro de ello, por ejemplo, Haz tu Mundo Verde es una organización que surge allá por el año 2013, ¿no? Entre un par de jóvenes que decidieron en su rato libre empezar a limpiar algunos parques del distrito. Y eso nos motivó nos generó dos cosas muy importantes, que desarrolló una reflexión, lo que ya con las semanas, el transcurso de los días, esta reflexión se fue convirtiendo en lo que hoy en día es tu mundo verde y esa visión que tenemos hacia un futuro, ¿no? Porque en esta oportunidad en la que estábamos limpiando estos parques, Hernán Vaca Tarrillo y yo, que somos los fundadores de esta organización, identificamos dos cosas sumamente importantes. La primera es que estas pequeñas acciones hacían que muchas personas se sumen. Acciones tan simples como limpiar un parque motivaban a que vecinos alrededor que vivían en ese espacio y que había un parque totalmente contaminado, descuidado, sucio, con inseguridad, veían a un grupo de jóvenes limpiarlo, los vecinos salían, se sumaban. Los invitábamos, quizás no decenas de vecinos, pero 3, 4, 5, y eso ayudaba a que se vaya generando eh, un pequeño núcleo en la comunidad de activismo, ¿no? Por su entorno, por su espacio. Y para ese entonces nosotros no sabíamos ni siquiera qué estábamos haciendo, simplemente queríamos limpiar un parque, queríamos tenerlo bien para que el barrio se sienta bien, y ese es nuestro principal objetivo, jugar a que estamos mejorando el espacio. Pero nos llamó mucho la atención eso, de que los vecinos se sumaban, las vecinas le llamaba la atención, los niños se unían a todo lo que estamos haciendo, y, y algo, lo segundo que también nos hizo decidir que necesitábamos trabajar
y crear alguna entidad o institución que solucione ciertos problemas, es que nos topamos con una realidad muy dura. Y era de que en alguna oportunidad, justo limpiando uno de estos espacios públicos, uno de estos parques, nos topamos con la municipalidad del distrito. Y en esta ocasión ellos nos dijeron: jóvenes, nosotros nos encargamos de continuar todo el trabajo que ustedes están haciendo. Y fue así que dijimos: wow, nuestra pequeña acción no solamente llamó la atención de vecinos, sino también llamó la atención de la municipalidad, y van a continuar algo que hemos iniciado nosotros. Y ahí nos topamos con un gran portazo en la cara, porque la municipalidad fue 3 días, pusieron en 3 metros cuadrados gras, y de ahí nunca más volvieron. Y esto que generó una desconfianza enorme en la población, generó que todo este grupo humano que se había generado, que se había involucrado ya, se desuna, y cada quien vaya por su lado y abandonen lo que en algún momento fue una idea muy buena de recuperar algo en nuestra comunidad. Estas 2 situaciones para nosotros nos marcaron mucho, y fue como que como que la gota que derramó el vaso con respecto a nuestra indignación, ¿no? Y dijimos: no, creemos que si seguimos trabajando y no desistimos ante los objetivos, podemos lograr cambios grandes. Y desde ahí es que surge la idea de crear la organización Haz tu Mundo Verde, un grupo de jóvenes, de vecinos del distrito, para que motiven a más vecinos a trabajar por su distrito, a recuperar sus espacios, a generar ese vínculo con el entorno, con la ciudad, y por otro lado, hacer incidencia política, hacer incidencia en nuestras autoridades para que se generen buenas decisiones, se tomen buenas decisiones con respecto a lo que tenemos en nuestro distrito y a la realidad que existe, ¿no? Más o menos esa es un poco de la historia de cómo surgió Haz tu Mundo Verde por el año 2003. Digamos que ese baldazo de agua fría que les dio la municipalidad distrital fue lo que contribuyó a que decidieran hacer Haz tu Mundo Verde, ¿no? O sea, definitivamente. Sí. O sea, una actitud algo así como solamente esporádica, así como para quedar bien un momento en la comunidad, les sirvió a ustedes más bien de motivación para que, en vez de convertirlo eso en un obstáculo, ustedes puedan superarlo, ¿no? Puedan salir adelante con sus propios medios. Qué interesante, porque lo que nos has dicho, Yorman, es que eso que han hecho ustedes limpiando esas zonas es parte de lo que es la educación ambiental, algo que se habla de repente demasiado en este tiempo, en todos los lugares, en los centros, en los colegios y todo. Sin embargo, no se lleva a cabo, ¿no? La educación ambiental es parte de la formación integral de todo ciudadano, inclusive debería ser interdisciplinaria, ¿no? Algunos la consideran, ¿no? Y esas actitudes están demostrando que tenemos un compromiso. Pequeñas cosas que pueden generar grandes compromisos por parte de las personas que observan, ¿no? Qué interesante ese tipo de trabajo, como una hormiguita, de repente, poco a poco, ¿no? Bregando hasta que lograron conseguir esta asociación, ¿no? Cuéntanos un poco de Haz tu Mundo Verde, Yorman. ¿Cómo es la jerarquía? ¿Cómo es las reuniones que tiene? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué proyectos están por venir? En fin, ¿no? Porque yo sé que hay muchas cosas activas aquí, de por medio, y que nuestros amigos van a querer escuchar y conocer. Sí. Bueno, partiendo de cómo surgió y cómo se creó esta organización, esto nos llevó a tratar de organizarnos, de ordenarnos en el tiempo, ¿no? Pero era muy claro también, y es necesario comentar, de que nosotros al inicio lo tomamos esto como una especie de distracción, de un juego, que poco a poco se fue convirtiendo en una responsabilidad, porque ya nos dimos cuenta de que nuestras acciones realmente estaban generando un impacto, realmente estaban generando mejoras en la calidad de vida de la población, de la comunidad, y estábamos cumpliendo los objetivos que inicialmente nos habíamos planteado. Y en ese sentido es que poco a poco fuimos ganando cierta experiencia. Las 2 personas que iniciamos esto se convirtieron en 12 personas que hoy en día integramos el equipo. La gran mayoría de ellos profesionales o estudiantes de diversas carreras, un equipo multidisciplinario. Hay abogados, hay ingenieros, hay
arquitectos, hay sociólogos, hay de todas las carreras, todos, absolutamente todos, de San Juan de Origancho. Eh, la gran mayoría de ellas son mujeres, pero algo muy importante también que sí no, me gustaría comentar es cómo con el pasar de los tiempos, con el pasar del tiempo, hemos ido aprendiendo de los errores, porque como les dije, nosotros nadie nos enseñó y nos explicó cómo eh, a generar un proyecto. Yo salí del colegio, no tenía la más mínima idea de qué estudiar, pero sí sabía qué es lo que me gustaba hacer, que era trabajar por mi comunidad, por desarrollar proyectos, hacer voluntariados. Y, y luego ya vino lo que fue mi carrera. Yo creé mi organización, que se llama Tu Mundo Verde, y luego me enfoqué en mi carrera, que es ingeniería ambiental. Eh, pero esto me permitió comprender un poco más el entorno en el que vivo, el espacio en el que me desarrollo, y, y ayuda a que y ayudó a que poco a poco nos vayamos ordenando, ¿no? Y es así que la organización Haz tu Mundo Verde en este momento tiene 3 programas muy importantes. Eh, Uno de esos programas se llama Conservo, que es el que busca la conservación de ecosistemas dentro de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo las lomas. Las lomas es un ecosistema sumamente importante que tenemos en la ciudad, los humedales, las montañas, el desierto costero, entre otros, ¿no? El río. Hay muchos ecosistemas que tenemos en la ciudad y que lamentablemente no comprendemos la dimensión de todo el potencial que tienen estos ecosistemas. Y por esa misma razón es que no lo sabemos aprovechar. Muchas personas piensan que los cerros son espacios o una oportunidad para vivir, pero si les muestras otra alternativa y les dices, ese cerro no solamente es una oportunidad para vivienda, sino también te puede generar ingresos a través de otro tipo de aprovechamiento, eso quizá les puede interesar mucho más y les va a ayudar a su desarrollo, a su crecimiento, ¿no? Entonces, ese es el programa Conservo. Busca la conservación de los ecosistemas que tenemos en la ciudad eh, para aprovecharlo al máximo sin depredarlo, sin destruirlo, pero que beneficie directamente a la comunidad y a las comunidades aledañas, ¿no? Y que vivan en armonía. Por otro lado, tenemos otro programa que se llama Educo, con el que llevamos y tratamos de llevar educación ambiental a las comunidades que tenemos en el distrito de San Juan del Lurigancho, tanto instituciones educativas, universidades, barrios, juntas vecinales. Llevamos educación ambiental para tratar de fortalecer un poco las capacidades en poblaciones vulnerables, porque muchas de ellas, mucha población vive en laderas de cerros, vive en zonas de alto riesgo y no conocemos cuáles son cuál es la dimensión de los riesgos a los cuales se están enfrentando, ¿no? Y parte de eso, de educar ambientalmente, es mostrar la afectación del cambio climático a cada una de estas comunidades, ¿no? De qué manera les puede afectar a un futuro. Eso es lo que venimos desarrollando también en el programa Educo, y el último programa que también manejamos es el programa Urbanos, con el que buscamos la recuperación de los espacios públicos en el distrito. Así como recuperamos un parque inicialmente, hoy en día ya hemos recuperado cerca de 14 espacios públicos en el distrito de San Juan de Origancho. Actualmente estamos trabajando en la Plaza Santa María, en la Comuna 13, recuperando esa plaza con toda la comunidad para lograr hacer que tengamos espacios públicos de calidad, inclusivos y sostenibles sobre todo, ¿no? O sea, Jorman, se puede decir de que comenzó, digamos, dentro de lo que es la zona de las lomas, ¿no? Nuevo Perú, Canto Chico, y que ahora ya sus proyectos van más allá. O sea, ya están trabajando con un lugar como Santa María, que creo es Es a nivel por distrital, ya, Mariscal pues, ¿no? Cáceres, ¿no? Por Claro, ese ahí. es Mariscal, otra zona ya es, Ya, ajá, es otra otra zona. zona. O Entonces sea, ya están ampliando no, todo pero el yo campo. creo que algo que hay que decir y que deben saber nuestros amigos que nos ven es que todos estos son esfuerzos desde la sociedad civil, ¿no? Porque generalmente hay gente que piensa, ah, pero seguramente la municipalidad o alguna entidad, institución, no sé, Está nos está apoyando. Y en subvencionando, realidad eso no es así, ¿no? Porque cuéntanos eso, Jorman, cómo ustedes han podido desde las exactamente. bases hacer esto, ¿no? Y explicarles a nuestros amigos que en realidad ustedes no están financiados por alguna entidad estatal ni nada, sino todo lo contrario, ¿no? Es el punche que ustedes han llevado a través del tiempo. Y a veces las mismas autoridades, ¿no?, municipales ponen obstáculos, ¿no? En vez de apoyar, en vez de más bien dar crédito a estas iniciativas tan humanas, ¿no? Tan
positivas, más bien ponen obstáculos. Eso quería también preguntarte, Jordan, ¿no? ¿Cómo ha sido el momento en que has ido lidiando con la municipalidad? Porque siempre la municipalidad ha estado queriendo intervenir, ha estado observando. Es así, ¿no? Porque siempre Sí, está ahí viendo, ¿no? A ver. sí, sí. Es muy cierto lo que menciona Wilmer también de y esto lo quiero tratar de rescatar porque de repente hay muchas personas que tienen la intención de crear una organización o ya tienen su organización ya recién creada, eh, y están batallando contra grandes situaciones, y uno de los mayores problemas que tienen las organizaciones sociales, civiles, es que lamentablemente no contamos con presupuesto. No existe presupuesto y sin ello las acciones son muy lentas o a veces simplemente se pierden en el camino porque lastimosamente de voluntad simplemente a veces uno no puede alcanzar los objetivos porque las trabas nos limitan y nos impiden, ¿no? Y quiero contarles en una ocasión qué es lo que nos pasó, que fue la segunda experiencia negativa con la Municipalidad de San Juan de Urigancho. Y fue ahí donde yo conocí por primera vez al Instituto Cultural Ruricancho, recuerdo, que fue en el año 2015. Y fue porque en ese entonces, bueno, yo ya estaba en la universidad y un profesor me dice en el año 2015, 2 años después de haber formado la organización Haz tu Mundo Verde, en el que en esos 2 años nos estábamos tratando de entender y cómo gestionar y manejar una organización. Y luego de 2 años creamos nuestro primer proyecto, nuestra primera idea de proyecto, que era precisamente el proyecto Lomas del Mirador, lo que hoy en día todo el mundo conoce, ¿no? Y ese proyecto no sabíamos cómo plasmarlo en un papel, porque no teníamos la más mínima idea de cómo hacer un proyecto. Y yo aproveché un curso de la universidad donde un profesor me dijo que nos dejó un trabajo de crear un proyecto social, comunitario, ligado al ambiental y a la conservación. Entonces dije, calza perfectamente. Y aproveché ese curso para tratar de estructurarlo bien y al finalizar el curso mi profesor me puso muy buena nota, la exposición salió muy bien y el profesor me dijo algo. Lleva ese proyecto, conversa con alguna entidad dentro de tu municipalidad, algún funcionario, y muéstrales lo que tienes y diles que te ayuden a hacer eso realidad, porque tu proyecto es muy bueno. Yo le hice caso al profesor. Yo fui con mi perfil de proyecto. Me pasé por cada una de las áreas de la municipalidad. Y aparte, bueno, de recibir todos portazos en la cara, habían cosas que de verdad generaban indignación, ¿no? Como que el simple hecho de que no te hagan caso porque eres joven, porque no tienes la experiencia suficiente para gestionar algún tipo de acción, porque no eres conocido, ¿no? Me decían, ¿y tú quién eres? ¿A quién le has ganado? ¿No? Claro. O, o Sí, eres todavía muy chivolo, muy chico, ¿qué vas a hacer? Estás jugando, estás perdiendo el tiempo. eso Palabras te como decía. esas, Eso te palabras decía, como claro. esas son Esto es como para escribir algo, marcaron ¿ah? muchísimo. Esto es como Sí, para sí, sí. escribir algo, para advertir a ese tipo de autoridades que en realidad te pueden decir muchas cosas, pero también ellos no tienen ni siquiera el profesionalismo como para Claro, poder dar una opinión al respecto, ¿no? Ni siquiera tienen, porque todavía tenemos esa idea de los allegados, esa idea de los cargos de confianza, y eso se llena con cualquier tipo de individuo, ¿no? Eso lo podemos ver sí ahora, es. inclusive en nuestro gobierno, ¿no? Individuos que son ineficaces y mucho menos tienen sensibilidad hacia la naturaleza como la de ustedes, ¿no? Y sí, ¿y qué pasó, Jordan? Y bueno, y justo ahí recuerdo de que dentro de todo el paseo que me di por todas las áreas de la municipalidad, llegué a un área de cultura, si no me equivoco, y conocí a Ángel Guzmán, conocí a Eddie Vilches, y ellos me fueron sinceros, ¿no? Me dijeron, de la municipalidad no vas a conseguir absolutamente nada, pero quisiera presentarte a otra organización a la que pertenezco, Ángel me dijo eso, Ajá. y quizá ahí podamos ver cómo ayudar en algo. Los contacté, nos reunimos, conocí a Julia Banto, y desde ese entonces entendí cómo era el movimiento dentro del distrito, el movimiento cultural, el movimiento de organizaciones, Ajá. y lo difícil que era el sostener ese tipo de organizaciones, proyectos e iniciativas, ¿no? Pero aún así decidimos hacerlo, decidimos avanzar, decidimos continuar, invertimos de nuestro dinero, Hernán y yo, para poder
hacer que Lomas El Mirador se genere, se cree, ¿no? Y empezamos a desarrollar una estrategia que era, lo que necesitábamos principalmente era de que ese espacio que estaba lleno de chancherías, lleno de invasiones, lleno de tráfico de tierras, en algún momento cambie. Y para que cambie necesitamos que la gente que genera esos problemas vea hacia arriba y diga, wow, eso es algo importante. Y necesitábamos generar ese atractivo para ellos. Entonces creamos una estrategia con los deportes de aventura inicialmente, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que nos motivó, lo que generó fue un boom en todo Lima porque nos hicieron reportajes por todos lados. Deportes de aventura en Lima, en San Juan de Origancho, es algo loquísimo. Ujú, Y lo hicimos, pero para que eso se dé, para que los deportes de aventura funcionen, el deporte de aventura es una actividad muy cara. ujú. Los equipos son muy caros. Era una inversión aproximadamente de 10.000 soles, que para nosotros era una millonada en ese entonces. Eh, pero decidimos hacerlo, decidimos arriesgar, eh, y lo hicimos. Se empezó a implementar la actividad de aventura todo el año 2016. Empezó a llegar visitantes, la población vio y dijo, wow, si hay algo arriba que la gente va a ver o la gente va a visitar, la gente sube al cerro por algo, ¿no? Y eso poco a poco fue calando en la mentalidad de los vecinos y entendieron que Las Lomas sí es atractivo para un grupo de personas, ¿no? Para un gran público de personas. Y con el tiempo, luego de haber llamado su atención, es que empezamos a crear ya una metodología que nos permita involucrar al vecino y a la vecina para que reduzcan sus impactos y contribuyan a la conservación. Y así donde surge la metodología de retribución por servicios ambientales, que consiste en que aprovechemos las lomas con el turismo, porque el turismo genera recursos, pero esos recursos que se generan debemos direccionarlo a las comunidades que viven alrededor. ¿Pero qué comunidades? Aquellas comunidades que se comprometan en eliminar los riesgos, las amenazas, y, y decidan trabajar por su conservación. Y de esa manera, hoy en día hemos logrado hacer que desde el año 2017 ya no exista una chanchería. Desde el año 2017 eh, las Lomas El Mirador ya no tenga amenaza de invasión. Ujú, Las comunidades alrededor que no tenían agua, luz, desagüe ni vías de acceso, hoy en día lo tienen. ujú, Y no se lo dio a la municipalidad, no se lo dio a una entidad del Estado, se lo ujú. dieron ellos mismos por creer en el proyecto, se lo dio Las Lomas, se lo dio el turismo, se lo dio el proyecto, ¿no? Y eso es algo sumamente potente porque hoy en día los vecinos dicen, ya no es un cerro al que solo me sirve para poner una casa, sino que es un cerro que le está generando un cambio en su vida, ¿no? Claro, eso es muy interesante lo que dices, Jorman, y muy valioso, porque generalmente hay un prejuicio que dice, ah, la gente va a los cerros y todo lo pide gratis y el Estado le está facilito. Y eso es mentira. O sea, en realidad hay un esfuerzo detrás y hay toda una forma de trabajar que muchas veces queda invisibilizado, ¿no? En su caso, ustedes se han relacionado con la comunidad y han logrado de alguna manera que esta comunidad vea de que ya no deprede sus propios recursos naturales, sino que de alguna manera ellos entiendan de que ese recurso natural, si se trabaja bien, puede resultarles en algo positivo para ellos, ¿no? Por supuesto. Y eso es muy interesante porque generalmente se vive de espaldas pues a las lomas, ¿no? Y en este caso se Ujú. está tratando y creo que se está logrando de buena manera hacer que la comunidad se sienta parte de, integre a las lomas a su propia comunidad, ¿no? Y eso me parece muy, muy valioso. Y una pregunta, Claro, claro, Jorman, claro. ¿cómo han logrado financiarse a través del tiempo? Porque, bueno, sé que a veces es difícil conseguir este financiamiento, ¿no? Pero ¿cómo lo han hecho ustedes para poder continuar con todo esto? Sí, la autogestión ha sido algo que partió desde el inicio, desde que nos dimos cuenta de que las instituciones nos iban a dar la espalda, como la municipalidad y otras entidades. Necesitábamos pensar en algo que nos permita generar recursos para sostener las diferentes iniciativas y acciones que tenemos, ¿no? Ujú, Dentro de ellos, por ejemplo, el proyecto Lomas El Mirador es parte de eso, ¿no? Para conservar las lomas se necesita presupuesto para lograr generar el desarrollo en la comunidad, proyectos de, no sé, de escaleras, proyectos de agua, desagüe, luz, eso necesita presupuesto, claro. aparte de un trabajo con la comunidad. Y lo que hacíamos en Lomas era hacer turismo. El Ujú, turismo
bien organizado, bien gestionado, genera recursos, genera ingresos. Y esos ingresos los distribuimos de una manera adecuada, de tal forma de que un porcentaje va destinado para la mejora de la comunidad, otro porcentaje va destinado para la mejora de las condiciones del circuito turístico y otro porcentaje va para la conservación y los proyectos que tiene la organización, ¿no? Entonces, es algo que nosotros mismos lo hemos manejado y estamos trabajándolo de esa manera. Interesante. Y gracias a eso es que podemos desarrollar proyectos ya no solamente en Lomas, sino en cualquier otra parte del distrito, ¿no? Y Claro, qué claro, eso es interesante muy porque, interesante. claro, es interesante también porque esto demuestra que el factor educativo incide mucho más, ¿no? Que de repente las medidas inmediatas, de repente las actitudes populistas de ciertos personajes políticos, en fin, ustedes han educado a la población y la población es consciente de esto y están trabajando de la mano con ellos y tienen una perspectiva. Entonces, sabemos que todo lo vamos a lograr a través de la educación, porque si no logramos que una persona tenga esa conciencia, esa sensibilidad, entonces siempre va a haber esa desconfianza, ¿no? Y siempre la búsqueda de lo inmediato. Claro. Porque en Algo, realidad, esas zonas, un ratito, déjame terminar, porque en esas zonas, como en otras, ya había de repente mucha gente que ha tenido la vista, ¿no? De colocar sus casas, hacer invasiones, crear un nuevo asentamiento humano de repente, ¿no? Por ahí siempre se nota en el distrito nuestro que hay zonas que están inclusive en mayor riesgo, ¿no? Y se construyen casas ahí, ¿no? Porque todo se está poblando en realidad, ¿no? Esto de repente tú lo has notado, ha habido de repente discrepancias con un grupo, un sector de ahí de la comunidad ha querido de repente comercializar esto, otro sector ha querido entrar, en fin, eso sí has tenido que lidiar también con ese tipo de problemas, obstáculos que a veces pueden ser bastante peligrosos, ¿no? Porque acá también hasta las mafias pueden estar involucradas, ¿no, German? Algo así. Sí, claro, totalmente, totalmente. Es más, cuando nosotros iniciamos en el año 2015, nos enfrentamos contra tres problemáticas muy ¿Ya? grandes, ¿no? Primero, que era el tráfico de tierras. El tráfico de Tráfico de tierras tierra. en este sector era muy potente, a tal punto de que, o sea, yo soy del barrio que está en la parte baja de las lomas. En alguna oportunidad a mi abuela, una persona que estaba metida en el tráfico de tierras se le acercó y le dijo: señora, por favor, ya no queremos que su hijo siga subiendo, ¿no? Su nieto siga subiendo, Así, como amenazando, ¿no? Por otro lado, también así, había problemas con la chanchería que teníamos en ese espacio era también otro punto muy grande de impacto, porque esa chanchería estaba ahí más de 20 años. Desde que yo tengo uso de razón, la chanchería estaba ahí. Y año a año subía y subía y subía más y más. Y donde estaba, ponían casas. Luego seguían subiendo, y donde habían dejado el terreno, ponían casas. Y poco a poco era como una estrategia de invasión, ¿no? mm, Y bueno, eso era también un cáncer que era de nunca acabar, y otro problema muy grande era también la contaminación por residuos sólidos, ¿no? La basura que generaban los vecinos al vivir en la parte alta de los cerros, eh, no lo llevaban al camión, sino lo tiraban en el cerro, ¿no? Y ahí eso generaba un foco infeccioso muy grande porque lo quemaban, un foco de contaminación también muy grande. Pero todo eso nosotros teníamos que analizarlo y decir: ya, eso no se va a solucionar solo. Tenemos que ir hablar con la población y en muchos de los casos pelear contra la población, ¿no? Defender nuestra posición para que ellos entiendan defender la población. que lo que está sucediendo debe parar, lo que están haciendo debe parar y debe cambiar, pero no así de simple, sino que brindando alternativas, ¿no? Ok, tenías tu chanchería, era una fuente de ingresos, sí. ¿Qué otra alternativa eh, puede generarte o puede existir que te permita generarte ingresos también, ¿no? Y hoy en día yo les invito a visitar nuevamente las Lomas de Mirador o la página. El acceso hacia las lomas donde estaba la chanchería hoy en día ya no existe, y toda la población que ahí tenía su chanchería es la principal población que ofrece venta de comidas, de souvenirs, alquilan bastones, Bastones. hasta tragos, ¿no? Hoy sí, en sí. día, no, creo que no sé si han visitado ahora en la apertura de Lomas, creo que tú sí has visitado, Wilmer. Sí, 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 claro. eh, ya la población se ha activado muchísimo, muchísimo, y han
encontrado en las lomas y en el turismo una alternativa de ingresos muy potente que les está permitiendo seguir avanzando, ¿no? Y sin impactar, sin destruir. Y quizá ganan un poco más de lo que ganaban con una chanchería, ¿no? Claro, no, no, es realmente yo que pude estar ahí, es muy interesante. Me ha gustado mucho en realidad cómo está la dinámica social con los vecinos y la loma. Yo pienso que es un paso muy importante el que ustedes están dando y una Ujú. estrategia bien interesante, porque esto tiene para rato. O sea, yo creo que ustedes han logrado caminar, han hecho los Claro, primeros claro, tiene pasos, ¿no? para O sea, rato. ya está bien encaminado. La cuestión es No, y ahora además también esto va a hacerlo. generar paradigmas para otros, ¿no? Para otros Claro, grupos claro que que van a sí. seguir haciéndolo en otras zonas de Lima, de repente, no solo de San Juan de Lurigancho. Más bien, Qué Jorman, no sé si interesante. tendrás algunas Ujú. fotografías, algo que nos puedas mostrar de repente. Acá tengo un PPT que quizá de repente lo quieran Sí, ver. pero sí, sí, por supuesto. Sino que ahí está, ya, ya. Por ejemplo, este es el área natural, ¿no? Es un poco las lomas, lo que son las lomas, ahí tenemos la vegetación, los animales y todo ello. Eh, son las problemáticas de las cuales le hablo, ¿no? Ujú. Estas son fotos reales del lugar, del Sí, espacio. claro, claro, es muy Esta era la interesante. chanchería. Esta es una foto que rescaté del año 2014 que la tomamos. Aquí Oh, está más natural. Ah, la basura. Vamos a agrandarla para que lo puedan ver Sí, sí, mejor. sí, por favor. Y bueno, y a ver, esa foto que estaba mostrando, a ver, otra vez. Mira, ahí está la ahí sanchería, está. la basura, qué terrible, Dios mío. Esto Claro, y era, eso era parte de todo lo que teníamos, ¿no? Eh, desde el año 2014, 15, bueno, desde antes, desde mucho antes, claro, claro. todo esto existía, la chanchería, la basura, las invasiones, y era algo a lo que estábamos acostumbrados ya. Y esto Eh, generaba focos infecciosos, malos, definitivamente. ¿no? El olor, Olor fétido. Ah, qué feo, ¿no? el olor, sobre todo en verano, Claro, era tanta horrible. exposición. Sí, sí, sí. Aquí, esta foto es sumamente importante para mí porque eh, en el año 2015, cuando llevamos el proyecto a la comunidad, nosotros tratamos erróneamente de convencer a los vecinos de que Las Lomas es un espacio que debemos cuidar por el simple hecho de que nos da aire puro, Ajá, sí. ¿no? Y tocábamos la puerta a todos los vecinos, hablábamos con ellos y a nadie le importaba, pues, ¿no? Ujú, Porque, correcto. ¿de qué me sirve? Ujú, sí, ¿En qué me contribuye lo del aire puro? O sea, así es. y es un discurso que lamentablemente muchos lo hacemos, ¿no? Si seguimos diciendo de que necesitamos parques porque nos da aire puro. Ajá, Necesitamos, no sé, cuidar las lomas porque nos da aire puro. Necesitamos el río porque es bonito. Y son cosas intangibles. sí. Necesitamos demostrarle a la gente que los recursos naturales son eso, recursos que podemos aprovechar Claro. para generarnos beneficios tangibles, Ujú, que de verdad contribuyan a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, ujú. al progreso de nuestro entorno, ¿no? Y eso se debe cuando primero se logra cuando lo conocemos, entendemos de Claro. cuál es el espacio. Eh, y segundo, una vez de conocer, compartir esa información, ¿no? Difundir la información es simplemente sumamente valioso. Llama, Y yo justamente. recuerdo de que, Sí, 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 sí. Ahorita te. sí, Sigue normal, Llama. justo esta imagen me hace recordar mucho de que en el 2015 hasta el 16 nosotros nos la pasábamos hablando con los vecinos y con ese discurso de Sí, sí. que muchos ambientalistas dicen de que cuidemos las plantas y esas cosas, ¿no? Pero esta vecina me dijo, Germán, ¿tú cómo crees que yo voy a cuidar las plantas, que yo voy a cuidar las lomas, salvar las lomas, protegerlas, si no tengo ni agua, ni luz, ni desagüe, ni escaleras? Eso para mí fue impactante. Claro. Para mí fue toparme contra la realidad y pensar, ¿cómo voy a pretender salvar algo que realmente no está contribuyendo a la sociedad Ujú. de una forma tangible?
y fue ahí donde pensamos y surge esta metodología que les comenté de retribución por servicios ambientales, ¿no? Y por eso en el 2016 surge el turismo logra generar recursos, presupuesto, dinero, y con eso, ese dinero lo distribuíamos a las comunidades del entorno que previamente habían sido diagnosticadas en que no tenían agua, no tenían luz, no tenían desagüe, ¿no? Entonces a todos ellos les decíamos, bueno, tú comprométete en eliminar el impacto que está generando la loma y nosotros te ayudamos a mejorar tu calidad de vida con los recursos que se van generando. Y es así que hemos logrado todo ese cambio, ¿no? No, muy interesante, Jorman, porque mira, el enfoque que tú me dices, debería ser así, porque en Qué patrimonio interesante cultural este también enfoque. pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú le dices a la gente, oye, cuida tu patrimonio, sí, pero ¿por qué? No, es que es antiguo, pues, tienes que cuidarlo. No, pues, así no, Exacto. no sale nada. Entonces, justamente, Tienes que lo mismo educarlos, tienes funciona que con el patrimonio convencerlos, ¿no? natural. Todos estos Ujú. recursos, todas estas cosas, deben incidir directamente en el bienestar de la gente. Inclusive, por ejemplo, si tú ves por qué los pueblos antiguos prehispánicos cuidaban las lomas o cuidaban su entorno, no era por algo místico, era en realidad porque su vida literalmente dependía de la conservación de de esos espacios. O sea, si los antiguos Lurigancho o los Ichma cuidaban las lomas, era porque las lomas eran parte importante de su espacio vital, de su vida. O sea, si las lomas se hubieran destruido, esta gente hubiera tenido problemas en su subsistencia. O sea, así. Entonces, a veces ese enfoque que tenemos, porque todos hemos caído alguna vez, ya sea en patrimonio natural o patrimonio cultural, de que cuídalo porque es bonito, porque es antiguo o porque te da aire puro, no va a funcionar del todo porque la gente tiene necesidades, y necesidades urgentes muchas veces, como te lo han manifestado, agua, desagüe, luz, vivienda. Entonces, las lomas y cualquier patrimonio natural o cultural justamente debería incidir en el bienestar, en la calidad de vida de las poblaciones, ¿no? O sea, ese es el truco, por decirlo así, o esa es la clave, la estrategia, porque si no, les estás hablando en el aire, ¿no? Claro, aire puro, sí pues, pero sabes que no tengo ni agua, ¿no? Como te lo dijeron. Claro, no tengo Y ni qué agua. bacán que hayan entendido eso, de verdad. Qué interesante. Jorman, quería hacerte una pregunta, Jorman. Este, ¿Ustedes han postulado de repente algún premio? No sé, porque siempre, supuestamente tenemos un Ministerio de Cultura, de las culturas ahora, ¿no? De las culturas. Y se supone que por ahí va, tenemos un Ministerio también del Medio Ambiente. Entonces, por ahí de repente ustedes pueden haber sido nominados quizás como un trabajo ejemplar por parte de la iniciativa ciudadana, porque esto ya no es una iniciativa del gobierno ni tampoco de un sector municipal, es una iniciativa ciudadana, una participación ciudadana, la de ustedes de profesionales. Más o menos ustedes han tenido ese tipo de llegadas, ¿no? Han sido de repente entrevistados por algún representante del ministerio, les han dado alguna posibilidad de apoyarlos, de repente les han dado algún premio por esa iniciativa. Cuéntanos algo al respecto, porque esto creo que es algo que no debería quedarse solamente en el contexto de nuestro distrito, también deberíamos conocerlo a nivel nacional inclusive, ¿no? ¿Torno? Sí, sí, felizmente ese trabajo que se ha desarrollado durante todo este tiempo nos ha permitido llegar a otros espacios, a otros ámbitos. Hemos llegado a ser premiados por diversas instituciones. Qué bien. Pero al margen de eso, sí, pues es importante mostrar lo que se viene haciendo, pero algo que a nosotros nos haría sentir que de verdad hemos logrado las cosas es cuando una experiencia como la de Lomas del Mirador se esté replicando en otra provincia, por ejemplo, ¿no? En otra comunidad, Ujú. en otro espacio del país que sufre lo mismo, que se conserve otro ecosistema que existe en el país, que tiene las mismas características y los mismos problemas, eh, con la misma metodología que estamos aplicando nosotros, ¿no? Eso para nosotros sería el premio más grande. Pero eso implica que un ministerio difunda, ¿no? De Claro, repente claro. que los medios de comunicación y el canal del Estado de repente difunda ese tipo de iniciativas para que ustedes puedan ya tener una visión de educar, ¿no? A ese grupo que también tenga ese compromiso que ustedes han tenido, ¿no? Pero Sí, eso creo que todavía no se ha dado demasiado, ¿no? No se ha bueno, dado tanto. el Ministerio del Ambiente sí nos ha hecho un reportaje por el trabajo, una nota, un acompañamiento,
Bueno, personalmente, bueno, gracias al proyecto y otros proyectos, he logrado estar y conversar con muchos ministros, con muchos representantes del Estado, porque sí es un trabajo bastante fuerte, un trabajo bastante importante y que sí está calando a un nivel nacional bastante grande y bastante potente. Por ejemplo, se ha hecho desde el Ministerio del Ambiente, como les decía, un video, se ha hecho un documental desde las Naciones Unidas, se ha hecho, ya hemos articulado trabajos con otros ministerios, con el Congreso, con un montón de instituciones que ayudan a generar herramientas que permitan defender otros ecosistemas ya, ¿no? Con la misma metodología, con la misma idea. Y es a lo que estamos apuntando de a pocos, ¿no? Más allá de los premios y eso, sí nos importa mucho más que difusión. Exacto, difundirlo al máximo para que se aplique en otros lados. ¿Hay algún libro de repente que han escrito sobre esto? Porque creo que debería también plasmarse en una narración, en una crónica respecto a lo que han realizado ustedes. No sé si todavía no hay o lo tienen como proyecto, porque sería interesante que también eso llegue a las manos de otras personas o otros jóvenes que puedan ver su iniciativa a través de esa producción. No sé si es que de repente lo tienen como un proyecto aún, pero yo personalmente les sugeriría que traten de lograrlo. Yo sé que le van a abrir las puertas a muchas instituciones para poder solventar este tipo de producción, porque ese libro creo que va a generar un precedente, ¿no? En todos los que estudian la carrera de ingeniería ambiental relacionados con el medio ambiente y en todos los jóvenes universitarios en sí, porque tú sabes que los cursos de cultura ambiental o sensibilidad ambiental o educación ambiental dentro de la currícula de las universidades creo que se dan como cursos generales, ¿no? En todos los ciclos, bueno, en el primer ciclo en todo caso, en todas las especialidades, ¿no? Creo que por ahí de repente me sugeriría quizás plasmar esa gran iniciativa en un libro, con todas estas fotografías que nos estás poniendo, mira, ¿no? Claro, sería algo muy potente. Que esté ahí en la biblioteca de las casas de muchos de nosotros de repente, ¿no? Y si se animan ustedes, pues, acá tienen una posibilidad también de poder presentarlo, hablar de ese libro, no sé, también le daríamos esa posibilidad definitivamente, porque tenemos ese compromiso cultural, ¿no? Con toda esa iniciativa suya también, que la felicitamos, definitivamente. No, sí. Claro, definitivamente. Gracias. Síganos explicando, Germán. Entonces, estas familias, como pones acá, tenían estas carencias y ahora gracias a que, bueno, se ha recuperado y se está haciendo todo este proyecto, han mejorado su calidad de vida. Así es. Justo ahí plasmo en las imágenes y en esta descripción 3 casos muy, muy particulares, ¿no? Más de 100 familias en torno a las Lomas del Mirador no contaban con luz eléctrica. Más de 500 familias en torno a las Lomas del Mirador no tienen acceso a agua potable en sus casas, ¿no? Y la situación es muy crítica con respecto al agua, es muy crítica. Por ejemplo, al no tener acceso, ellos tienen que caminar cerca de aproximadamente 1 cuadra en la parte baja de una ladera, ¿no? Para que de un pilón puedan llenar o en muchos de los casos comprarle agua a algún vecino, ¿no? El sufrimiento ya no solamente es trasladarlo, sino también almacenar la cantidad de agua suficiente para que puedan subsistir durante una semana, porque les llega agua una vez a la semana, por familia o por grupo que existe en la comunidad, ¿no? Y esto es horrible. Yo sé que muchos de nosotros, ustedes que son del distrito, han padecido este problema por el aniego que tuvimos. Imagínense cómo vienen padeciendo ese mismo problema hoy en día cientos de vecinos, ¿no? Y durante mucho tiempo, toda su vida. Entonces, eso es algo que se debe atender. Entonces, identificamos ese problema. También la necesidad de espacios públicos, ¿no? En mi barrio hay un parque nada más. Y ese parque abastece a 13 comunidades en torno a este espacio. Y ese parque no tiene ni contando 6 árboles y pequeños. ¿Qué estamos respirando, no? Sí, y más, ni siquiera figura dentro de las áreas verdes del distrito de San Juan de Origancho, o sea, la municipalidad no le hace mantenimiento.
Y hay un problema grande. ¿Qué, qué estamos respirando? ¿Dónde están recreándose nuestros niños, nuestros hijos? No tenemos espacio público de calidad para los adultos mayores, espacios de integración. Entonces, ahí hay un problema muy grande, ¿no? Y otro detalle más, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay zonas arbóreas, ¿no? Arbustos, de repente plantas, los mismos niños crecen con una insensibilidad hacia el medio ambiente, porque tener cerca árboles, macetas, de repente flores, hacer que ellos rieguen, las cuiden, les va a dar pues una formación integral sólida para que cuando sean adultos respeten el medio ambiente. Y eso es lo que estamos generando cuando no hay ese lugar, ese tipo de, digamos, de zona verde que el distrito nuestro ha tenido, ¿no? Por naturaleza el distrito, yo recuerdo haber leído pues el cuento de la familia Pichilín de Carlos Camino Calderón, que nos hablaba mucho de las haciendas que habían acá, ¿no? En Vizcarrús, Ascarrús, Campoy, donde había gran cantidad de árboles y venían pajarillos de todo tipo. Inclusive los que cazaban pajarillos y los vendían en jaulas, era la moda a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, venían caminando a todo el Lurigancho, a todas las haciendas del Lurigancho, ¿no? Y cazaban sus pajaritos para venderlos, ¿no? Y todo esto era verde, ¿no? Toda esa zona. Una Lima bastante desconocida que no la hemos visto, ¿no? Claro. Y que todo era así, de fondo flores, Campoy, ¿no? Chacarilla, todo esto era árboles, verdor, ¿no? Y acá venían para solar mucha gente que vivía pues en el Rima, caminando, ¿no? Venía de repente para pasar un momento en familia y un momento también vinculado con el medio ambiente, lo que queremos hacer nosotros cuando viajamos, ¿no? A provincia, ¿no? Estando demasiado estresados en esta ciudad, ¿no? Entonces, yo, como tú dices, ¿no? La educación es importante, yo pienso que también los chicos, los niños, tenemos que enseñarles esto, pero con el ejemplo, ¿no? El ejemplo es el cuidado, ¿no? Que ellos vean, que ellos tengan esa proximidad, esa afinidad con el medio ambiente, porque vemos que en una sociedad actual los jóvenes están inmiscuidos en muchas frivolidades, ¿no? Vemos en la música excesivamente frívola, ¿no? En las películas, en la televisión, en el internet, todo es un TikTok en el cual salen haciendo chistes o movimientos. Muy pocos son los que nos muestran estas cosas, ¿no? Estos lugares de repente comparten en su WhatsApp, ¿no? Zonas verdes como para poder sensibilizar. Esto falta en las nuevas generaciones, diría yo, ¿no? Y es compromiso de los padres, es compromiso de todos, no solamente de los docentes que están en la educación formal, el enseñar que para que estos tengan una actitud positiva con el medio ambiente más adelante. Yo diría eso, ¿no? Yo diría eso, ¿cierto? Jordan. Y qué bien que sigue la iniciativa de ustedes, ¿no? Entonces, ustedes no paran, ustedes siguen adelante. Ustedes sí, de repente, cuando ya pasen los problemas de la pandemia, haremos otras incursiones por esos lugares y escribiremos de repente un reportaje al respecto. Claro, ¿no? claro. Porque yo diría que no quede ahí, ¿no? Yo creo que un libro, un reportaje, una crónica sobre esto, sería muy interesante y tendría mucha difusión entre los estudiantes, Jordan, ¿no? Te digo que sí, y está en los maestros tratar de infundirles esa idea, ¿no? De que conozcan, vean cómo hay iniciativas. Antes y después. Explícanos ahí, Jordan. Sí, mira, es una transformación total. Sí, por ejemplo, aquí, bueno, era un espacio que estaba totalmente lleno de tierra, era un lugar donde habían almacenado todo el desmonte de las construcciones de las casas alrededor, pero era un espacio donde los niños y las niñas jugaban fútbol, vóley siempre, ahí en la tierra. Entonces, algo que se trabajó gracias al trabajo y al proyecto de Lomas, es la recuperación de ese espacio y construimos una losa deportiva para todos los niños y las niñas del espacio, ¿no? Dime, Jordan, esta es la entrada, ¿no? Es la entrada a las Lomas, exacto. Entonces, nosotros hemos ido y todavía no habían construido. Exacto. Ustedes habían ido cuando todavía no estaba construido. ¿Recuerdas, Wilmer, que aquí nos dividimos en varios grupos, como eran varios estudiantes, y iba a haber un guía para cada grupo, y aquí nos convocaron, y no había todavía, recuerdo, esta losa, estaba todavía un poco afirmada la tierra, pero no había la losa, entonces han ido avanzando más cosas. Ustedes no se han detenido ni por la pandemia, entonces. Claro, en la pandemia lo hicimos. Ni por la pandemia se han detenido, miren, qué interesante eso también, ¿no? Y aquí también, ¿no?
las escaleras que estaban mal acondicionadas, que ya estaban deterioradas, se logró construir todas las escaleras de acceso en la comunidad. Igual Interesante, ¿no? aquí, por ejemplo, Claro, este claro. era un espacio bastante peligroso, riesgoso, que se construyó, Sobre todo en ¿no? Y lluvias, ¿no? Sobre todo en claro, lluvias, ¿no? En ustedes han lluvias, subido cuando no había escaleras. no había escaleras. Y había una parte que estaban construyendo, recuerdo. Exacto. Estaban Sí, empezando a construir sí, sí, sí. una Está parte. lo del Secu también, ¿no? Ahí. Aquí también era bueno, aquí esta foto está en recuperación, pero antes era peor, ¿no? Era un espacio abandonado, totalmente destruido. Y hoy es un espacio, un centro cultural, ¿no? Que tiene un centro de memoria y reflexión en el que Wilmer también apoyó Sí, en toda sí. la información Tienen un del centro espacio. cultural donde se reúnen a Pero impartir. lastimosamente no está abierto todavía. Todavía no está abierto, pues ya por un tema dirigencial, pero que debido a un cambio que ha habido hace 2 semanas de la directiva, uno de los puntos a tocar es precisamente el uso de este espacio, así que estamos bien. Es un local como para impartir, así como lo que tienen, lo que hemos visto en los locales culturales allá en ¿te acuerdas? Por el cementerio, ¿no? Claro, en el Sí, Sauce. Santa Rosa En del Se, Sauce. Sauce. Ajá. Hemos visto, ¿te acuerdas que entrábamos? Sí, 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 claro. Así quieren ustedes también habilitar esto. Qué interesante, miren. claro, bueno, y el espacio ya está habilitado, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos el antes, que es un aula Allá, abandonada, y ahora está así, ¿no? Claro, me Con acuerdo. panelería, Sí, con luminarias, todo eso, ¿no? Y ese es el espacio con el que narramos la historia tanto del distrito y del pueblo también, ¿no? No, yo espero que de verdad este dirigente o los dirigentes piensen bien y esto ya debería estar abierto al público, esto debería estar funcionando Claro. al 100%. Lástima que haya ¿Será por lo de la desconfianza. pandemia, no? ¿Será por lo de la pandemia, tal vez? Por varios factores, lastimosamente, hay muchos dirigentes que, al igual que las municipalidades, tienen mucho desconocimiento, son muy cerrados y hasta muchos de ellos también son corruptos, están metidos en mafias, en problemas, ¿no? Entonces, También hay que saber educar a la gente para que no tenga ese tipo de elecciones, porque ellos salen exacto, elegidos, supongo, ¿no? exacto. Y eso se debe a que hay muchos que no participan, ¿no? Algo que también estamos tratando de promover desde la organización es que en este proceso de educación que brindamos a las comunidades es también sensibilizar a los jóvenes para que participen dentro de sus juntas directivas en la comunidad y todo ello, ¿no? Por ejemplo, Hernán Vaca, él es el principal líder de tanto de nuestra organización como también de la comunidad en la que vivimos, que se llama Nuevo Perú. Él es dirigente de la comunidad de Nuevo Perú y además está encabezando la directiva de toda la Comuna 6 del distrito de San Juan de Origancho, ¿no? Y por otro lado también está dirigiendo a las ollas comunes de toda la Comuna 6 y articulado con la red de ollas comunes de San Juan de Origancho. Y él es el claro ejemplo de cómo los jóvenes, si es que se activan, se juntan, se involucran, pueden lograr cambios importantes para su comunidad y para su distrito, ¿no? Y esa es la estrategia que desde Su Mundo Verde estamos tratando de implicar, ¿no? Enseñar con el ejemplo, ¿no? Si nosotros podemos, ustedes también pueden, ¿no? Interesante, qué bien, qué bien. Realmente muy interesante. Y fue un proyecto bien bacana, el cual gracias a Jorman pude participar, ¿no? En la cuestión de la investigación de la historia de la localidad. Y ha sido muy bonito porque si esto se abre, yo pienso que va a conectar muy bien justamente con la comunidad, ¿no? Que eso necesita, entender un poco su historia, su memoria. Claro, Sí, a claro, ver, esa es la identidad, ¿no? La identidad claro, que la no identidad. debemos dejar de mantener y generar en todo lo que habitan un determinado lugar, ¿no? Ahí están Así subiendo es. Sí, ahí por ejemplo estamos donde se compró con la comunidad de porcicultores tanques de agua y bombas para impulsar el agua y ya no estén cargando desde una cuadra más abajo, sino que llegue a través de bombeos hacia sus viviendas, ¿no? bombeos y ahí se almacenen, ¿no? En ese lugar. Exacto. Y de ahí se distribuye hacia sus casas. Se puede, mira, se pueden hacer tantas cosas. Y no solo eso, sino que también, bueno, aquí por ejemplo la señora Antonia regando sus árboles, los vecinos involucrados haciendo caminos para las lomas. Bueno, ahí el alcalde de Lima que visitó las lomas del Mirador. El alcalde de Lima ha subido 3 veces a las lomas del Mirador
y ha contribuido en la mejora de la comunidad, ¿no? Y le ha ayudado a que varias escaleras se complementen, a que los espacios públicos se recuperen. Ahorita venimos trabajando de la mano con la Municipalidad de Lima, eh, muchos proyectos dentro del espacio, ¿no? De capacitación a emprendedoras, recuperación de una losa deportiva. Vamos a empezar a trabajar en recuperar la Huaca Canto Chico. Entonces hay mucho trabajo y mucha articulación con la Municipalidad de Lima. Es cuestión, Que creo, lastimosamente de las no. personas, ¿no? Sí, sí, sí. Más que de la política de los partidos y la coyuntura, es la cuestión personal también. Si hay un buen líder o una buena persona que está ocupando el cargo, creo que puede dar la mano. Y si se da cuenta de lo importante que es todo esto, también podría estar ahí presente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, qué bien que están ahora con mejor, podemos decir, mejor química con respecto a la municipalidad, ¿no? Sí, eso Y es la muy bueno. municipalidad de Sí. San Juan de Gancho, ¿cómo está? No, ellos no hacen nada, la verdad. No, La otra municipalidad que también les negó, la anterior tampoco, ¿no? No hizo nada. No, ninguna de las gestiones de la Municipalidad del Distrito ninguna. ha participado en todo en todo el Entonces no proceso. tenemos gente capacitada para ocupar esos cargos, pues. Sí, pues. Gente Así que no es. debería. De repente, por ahí, Jorman, tienes algunas ideas, de repente, de incursionar también en el sillón municipal, de repente, con estas ideas, ¿no? Que pueden contribuir, quizás, ¿no? No sé si se, En algún momento, en algún en momento. algún momento, ¿no? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Que haya políticos, gente que llegue a tener cargos, pero con experiencia y sobre todo con sensibilidad y profesionalismo, ¿no? Y ese es el Así es. problema, ¿no? Que bien, nos felicitamos, y si estamos para apoyarnos, pues nos apoyaremos en algún momento, si desean, pues no, en el caso nuestro, de repente, tratar de ver acá hay como un grupo de estudiantes, de repente, de ese lugar, ¿no? Sí, precisamente es del colegio donde yo estudié. Ah, Santa María, ¿así se llama el colegio Santa María? No, este se llama Colegio Virgen de Fátima. De Fátima. Ah, ya, ya. Es Porque un me uniforme de parece repente el uniforme, similar. sí, es similar, yo estuve trabajando en ese colegio. Sí, bueno, esto me pareció, esta imagen lo pongo porque siempre también trato de contarlo. Yo estudié en el Virgen de Fátima y a mí nunca me dijeron que era una loma. Claro. Nunca. Ni siquiera ningún maestro, nadie. Ni un profesor, teniendo las lomas a nuestra espalda, ¿no? Todos los niños, yo estoy seguro de que han subido en algún momento al cerro, caminado, corrido. Yo he subido cientos de veces de niño, pero sin conciencia, sin pensar en esto es una loma, esto es importante, ¿no? Entonces, Claro. desde que entendí cuál es el verdadero valor que tienen las lomas, asumí como un reto muy grande el tratar de educar y de llevar esta información a la institución educativa de donde yo salí, ¿no? Y ahí están los alumnos del colegio y hemos logrado hacer de que desde primero de primaria hasta quinto de secundaria visiten sus lomas, trabajen proyectos y este es un atrapanieblas que se instaló con la institución educativa. Atrapanieblas, ¿cómo funciona eso? Cuéntanos un poco, yo. Las lomas tienen características climáticas únicas, ¿ya? En este caso, para que esta loma pueda crecer su vegetación, necesita la humedad que viene del mar a través de niebla, ¿no? Esta niebla humedece toda el cerro, pero hay bastante niebla que también se pierde, porque una parte moja el cerro, pero otra parte se va en el aire. Entonces, estas mallas grandes se llaman atrapanieblas, ¿no? Que aprovechan la niebla que está por encima, la captan, la condensan y a través de esos tubos que están en la parte baja, las distribuyen a través de mangueras hacia la comunidad que no tiene agua, por ejemplo, ¿no? Se condensa toda la neblina ahí. Exacto. ¿No? Se condensa y cae en gotas. Qué interesante. Exacto. Así es. Interesantísimo, Jorman. El tiempo es tirano y ya, bueno, sí, definitivamente. tenemos que pedirnos, pero realmente muy interesante. Yo conozco también el trabajo que ustedes han hecho, pero verlo acá también mediante tus palabras y las fotografías que dan, es mucho más explícito todo el trabajo y el esfuerzo que están haciendo y que realmente es para quitarse el sombrero, porque esto no está saliendo de una institución o no, está desde las bases, ¿no? Desde la misma sociedad civil y eso es muy bonito. Porque esa es la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana que tiene que estar presente en todo, ¿no? Claro que sí. No es cuestión solamente de los políticos, ¿no?
Qué bien, qué Por interesante. supuesto, Y sí, y de eso se trata, y justamente en el Perú ujú, ese es el problema, ¿no? Como que la cuestión de participación ciudadana, participación vecinal, las cuestiones de organizaciones de base está dejada a un lado, ¿no? Hasta como que le tienen miedo las autoridades a que la gente se empodere, ¿no? Pero en realidad eso es un problema, porque si no fuera eso, o sea, podría hacerse como este proyecto o más, por todo Lima, por todo el Perú, ¿por qué no? Porque es bueno, claro que realmente sí. muy, muy interesante. Bueno, Germán, algunas palabras últimas a nuestra gente que nos escucha, que la mayoría son estudiantes acá que están, estudian ahí en la Universidad de Ujú. Carlos. ¿Qué les dirías sobre las lomas? También los chicos también de colegio, por varios colegios, Ujú. invitamos, todo Sí, eso. Hay estudiantes de todos los niveles acá. yo creo que algo que a mí nunca me enseñaron y me dijeron fue lo difícil que iba a ser. Ya. O sea, todo lo que ahora les muestro, les cuento, Ujú. es una historia de éxito que ha logrado eh, todos estos años de trabajo, se ha logrado plasmar y hemos construido cosas muy bonitas, muy interesantes que se muestran ahora y que nos permiten sonreír y estar bien. Pero esto nos ha llevado y eh, nos ha generado muchísimas caídas, ¿no? Mucho dolor, mucho sufrimiento, hemos arriesgado mucho, pero muchas veces a veces no nos cuentan ese lado negativo, ¿no? O Claro. sea, yo quisiera decirle a los chicos, a los jóvenes, a las personas que tienen alguna idea, algo en la mente para querer hacer por su comunidad, háganlo. No se dejen llevar por, por lo que le dicen los demás, lo que de repente les desaniman, los desmotivan. Si ustedes sienten que pueden generar algún cambio, contribuir con algo, háganlo. Y ante las palabras negativas, si es que su municipalidad, su estado, el gobierno, quienes sea, le cierran las puertas, no desistan, avancen y tomen esas negativas como un impulso para lograr hacer sus proyectos, para lograr Ujú. emprender, para crecer, para avanzar. Claro que Que sí. todas esas lágrimas en algún momento se van a convertir en alegrías, ¿no? Así es. Y, y eso es lo más Claro, importante. eso es lo más importante. Así es, eso es lo más importante, ¿no? Que es Muchas cierto, gracias, siempre va a Jorge, haber ¿no? dificultades, apuntes a donde Gracias. apuntes, pero la cuestión es Claro, siempre pero hay que seguir seguir ahí. bregando, hay que seguir luchando, hay Hay que que seguir hacerlo. persistiendo, ¿no? Esa es la parte Claro, humana claro. que nos hace ver. Bueno, se nos acaba el tiempo. Agradecimientos, Jorman. Muchas gracias de verdad. Sé que tu agenda Muchas gracias, está un sí. poco apretada, pero te has dado tiempo para estar con nosotros. Y bueno, amigos, eso sería, bueno, todo por hoy. Carlos, ¿hay Ujú. unas últimas palabras? Claro, muchas gracias, Jordan. Creo que nos has impactado un poco con esa experiencia de vida, de iniciativa. Si estamos para apoyarte de alguna manera, estamos nosotros disponibles, ¿no? Para eso, ¿no? No solamente cuando tengas otras iniciativas, de repente acá tienes las puertas abiertas para poder explicarnos más sobre eso. De repente podemos en otro momento también contactarnos, ¿no? Así es. Muchas gracias, No, Yorma. muchas Y gracias, pues Jorman. Muchas gracias a muchas ustedes. gracias a todos y nos veremos en la siguiente emisión. Hasta la Hasta siguiente pronto. edición. Así es. ¿Vale? Muchas gracias.